El presente video tratará o abordará los procesos de integración y su regulación en el sistema constitucional argentino. A este respecto, como previo de esta cuestión que será tratada esencialmente y en profundidad en la última parte de esta exposición, como previo se abordará el tratamiento que da la Constitución Nacional a la celebración de tratados, al establecimiento, de relaciones internacionales con otros estados o con otros sujetos del derecho internacional, tal es el caso de la Santa Sede y las organizaciones internacionales. El sistema de celebración de tratados e incorporación al derecho nacional, lo que en el derecho constitucional clásico se ha denominado como el Treaty Making Power, y ya a partir del año 1994 y la reforma que se dio en ese momento de la Constitución Nacional, también se ha de tratar lo relativo a la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Y por último, sí, y a lo que se le conferirá más tiempo en la exposición, todo lo relativo a los procesos de la integración en el sistema constitucional argentino. Por lo pronto, conforme a lo que ya se ha dicho, la Constitución Nacional tiene disposiciones específicas sobre el establecimiento de las relaciones internacionales con otros sujetos del derecho internacional, otros estados u organismos internacionales y con la Santa Sede. Tenemos que recordar que el derecho internacional regula las relaciones jurídicas entre sujetos del derecho internacional, y el sujeto esencial y natural del derecho internacional es el Estado soberano, que establece relaciones con otros estados, y a partir de el siglo XX se desarrollarán las organizaciones internacionales, y hoy también se habla de las relaciones que un Estado puede establecer con organizaciones internacionales, y obviamente también con la Santa Sede, que es considerada como sujeto del derecho internacional por razones históricas y por los derechos que se le han conferido. Todos esos sujetos, estados, organizaciones internacionales, la Santa Sede, establecen relaciones entre sí que producen efectos jurídicos. Son relaciones de índole, obviamente, políticas, pero también jurídicas. Y el derecho internacional regula todas esas relaciones que se establecen en lo que denominamos la comunidad o sociedad internacional. La Constitución Nacional ya en 1853 establecía directivas al Estado, al gobierno federal, en relación a el establecimiento de las relaciones internacionales con otros estados, en pos de establecer con ellos relaciones de paz y relaciones comerciales que estaban contenidas en el artículo 27, que trataremos en la segunda parte, cuando se aborde el tema de la celebración de tratados. Por otra parte, a su vez, establecía cuáles eran las facultades de los órganos, de los poderes nacionales, específicamente se refería al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, en todo el procedimiento de establecimiento de relaciones internacionales con otros sujetos del derecho internacional. Entre ellos, obviamente, se abordaba todo lo relativo a la celebración de tratados internacionales, pero también otras materias, por ejemplo, que son propias del derecho internacional, como por ejemplo la designación de embajadores.
El segundo aspecto o bloque de importancia, más allá de lo que el procedimiento de celebración de tratados, refiere específicamente a la incorporación de esos tratados en el ámbito interno del Estado o su aplicación, según cómo se lo enfoque, y la jerarquía normativa que tienen los tratados internacionales frente a disposiciones nacionales o de derecho interno, entre ellos la Constitución Nacional, las leyes nacionales o las disposiciones provinciales. Y por último, y esto es fundamental en la reforma de 1994, dentro de ese sistema de tratados internacionales y de relacionamiento, se regulaban en forma especial ciertos tratados en particular o ciertas temáticas en particular que también son propias del derecho internacional. Uno de ellos era relativo a los tratados y normas o instrumentos internacionales de derechos humanos, y el otro refería a los procesos de integración, que es el objeto final de esta cátedra. Legislativo en ciertos temas específicos, consignados obviamente en el artículo 75 de la Constitución. Ahora bien, en el derecho internacional hay tres fuentes normativas fundamentales que son los tratados internacionales, la costumbre jurídica internacional y los principios. Algunos hablan de principios del derecho internacional como fuente autónoma, otros lo niegan, pero indiscutidamente se admiten también principios de derecho interno que han sido receptados por las naciones más civilizadas, como lo denomina el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38 del mismo. Con esto, ¿qué se quiere enfatizar? Que el derecho internacional se forma a través de la voluntad de los propios sujetos al que se les va a aplicar. Ellos son los sujetos alcanzados por la norma, pero también los sujetos que crean la norma. Esa es la dinámica en el derecho internacional. Y uno de los medios de creación de normas es a través de la celebración de tratados. Así que cuando el país se obliga por un tratado internacional, está participando de la creación de normas de derecho internacional y también obligándose internacionalmente. De ahí que sea un capítulo delicado, por así decirlo, en materia de relaciones exteriores y también en lo que hace a las obligaciones que asume el Estado en la comunidad internacional. Y por lo tanto ha sido objeto de tratamiento en la Constitución Nacional ya en 1853, y posteriormente ello fue profundizado con la reforma de 1994. Bueno, la primera directiva que establece el constituyente en 1853 refiere al artículo, está contenida, perdón, en el artículo 27 de la Constitución Nacional. En el caso de este artículo, le indica al constituyente del gobierno federal que debe, fíjense, la norma dice, está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras. Las potencias extranjeras en ese momento así se denominaban a los estados extranjeros. Y la manera en que lo debía hacer era a través de la celebración de tratados. Ahora, también le establecía una directiva clara en este sentido, no solamente que debía establecer relaciones internacionales con otros sujetos o potencias extranjeras, que el medio para hacerlo era celebrando tratados. Los tratados internacionales, cabe reiterar, son norma jurídica en el ámbito internacional, constituyen acuerdos celebrados entre sujetos de derecho internacional con efectos jurídicos, son vinculantes, son obligatorios para ellos. Pero le dice, por último, y esto va a ser fundamental, que esos tratados deben ser celebrados
de conformidad o en conformidad con los principios de derechos públicos establecidos en esta Constitución. Principio este que no es aclarado cuáles son esos principios de derechos públicos establecidos en esta Constitución y que obviamente se han de ir afianzando a través de pronunciamientos jurisprudenciales. Por pronto, obviamente, será la división republicana la organización republicana de gobierno, los principios atinentes a la soberanía del Estado, principios relativos a los derechos humanos, etcétera. Pero es de reiterar, eso lo ha de ir fijando, es una cláusula abierta que ha de ir siendo fijada a través de la interpretación que le dé la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la Constitución. Lo segundo, ya también en 1853, la Constitución establecía una jerarquía normativa, pero esa norma estaba más dirigida a establecer la preeminencia entre disposiciones de orden nacional frente a disposiciones de orden provincial. Y obviamente, entre las disposiciones de orden nacional que establecía por sobre las provincial, no solo se encontraba la Constitución y las leyes que dictaba el Congreso de la Nación, sino también los tratados con la potencia extranjera. ¿Por qué? Porque son vinculantes del Estado argentino y obligatorios. Y sí o sí deben ser cumplidos y obviamente estaba por sobre las disposiciones de las leyes y constituciones provinciales. Refiere a las facultades del Congreso en relación al sistema de celebración de tratados. A ver, los tratados son negociados y celebrados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta es la regla constitucional y ello se desprende del artículo 99 de la Constitución Nacional, en cuanto el que está a cargo de las relaciones exteriores es el Poder Ejecutivo Nacional. Una vez que son celebrados los tratados, inclusive puede ser contarse con un texto del tratado que ya ha sido firmado en el ámbito internacional o del derecho internacional. Eso se denomina la adopción del texto del tratado y generalmente esa adopción se efectúa firmando el texto del tratado. Ello no implica que el tratado ya sea obligatorio para el Estado. En ese sentido, habrá que estar a la letra del tratado en el ámbito internacional. Pero lo que suele ocurrir especialmente con tratados de tipo normativo y que no implican la instrumentación o implementación de otros tratados, es que una vez adoptado el texto, los estados lo ponen a consideración de órganos internos o nacionales para que estos los aprueben o desechen. Y una vez que tengan esa aprobación, recién en el ámbito internacional prestarán lo que se denomina la ratificación, que es una manifestación de obligarse por el tratado en el ámbito internacional. Es a partir del momento de la ratificación que el Estado queda obligado por el tratado a nivel internacional. Pero previa a esa ratificación, los estados lo someten a una aprobación interna. En el caso del sistema argentino, es el Congreso de la Nación el que aprueba o desecha esos tratados. En otras palabras, el Poder Ejecutivo podrá ratificar el tratado en el ámbito internacional y obligar al país en el ámbito internacional por ese tratado, siempre y cuando cuente con la aprobación del Congreso Nacional. La segunda cuestión, una vez que el tratado ha sido celebrado, cuenta con la aprobación del Congreso Nacional y ya ha sido ratificado, y el tratado obliga al Estado, porque ha sido ratificado y porque ha entrado en vigencia, viene el problema de la aplicación de esos tratados. Y la primera cuestión que hemos de referir en este tema es que para el sistema argentino, una vez que el tratado
entra en vigencia y ha sido ratificado por el Estado, debe aplicarse de forma inmediata. Tenemos que recordar que los textos de los tratados aprobados por el Congreso son publicados en el boletín oficial. Específicamente, lo que se publica es la ley de aprobación del tratado y se publica también el tratado aprobado. Entonces, es una aplicación que debe darse ya en el ámbito interno una vez que el tratado ha entrado en vigencia y nuestro país lo ha ratificado. La cuestión es qué ocurre cuando los tratados, o mejor dicho, las disposiciones del derecho interno, leyes de la nación, leyes de las provincias u otro tipo de regulaciones de categoría inferior, son contrarias a la letra del tratado. Entonces el artículo 75, en su última parte, lo que establece es que frente a una contradicción entre disposiciones internacionales y disposiciones nacionales, leyes de la nación, no dejemos de lado el tema de la preeminencia frente a la Constitución Nacional, los que tienen mayor jerarquía son los tratados. Y acá se indica en el artículo 75, inciso 22, a los concordatos con celebrados con la Santa Sede, que son considerados tratados internacionales también. Bueno, en el artículo 75, inciso 22, también hay una disposición específica sobre instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tratados y declaraciones internacionales, a los que se los dota de jerarquía constitucional. En este sentido, y por razones de tiempo, no me detendré en la explicación de este artículo. Ya en relación a los procesos de integración, tenemos una disposición específica, el artículo 75, inciso 24. En 1994, la política del Estado argentino, que con altas y bajas se ha mantenido en ese sentido, fue de apertura hacia los mercados internacionales, siendo un instrumento fundamental. Inclusive la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos lo prevé a ello ya desde la década de 1960, la integración de los denominados procesos de integración. Procesos de integración que siguen, en principio, el desarrollo que ha tenido la Unión Europea, o tienen una aspiración a constituirse en algún momento en sistemas similares a la Unión Europea. En ese momento, Argentina ya integraba el Mercosur, el tratado de asunción, el acuerdo marco por el que se constituye el Mercosur, data de 1991. Y obviamente siempre se tuvo en mira estos procesos de integración a partir de la década del 90 como una forma de desarrollar el comercio internacional y para los países que integraban estos procesos. El artículo 75, inciso 24, le da facultades al Congreso de la Nación para aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Independientemente del alcance que la doctrina suele dar a la expresión supraestatalidad, en realidad tal vez debería haberse hecho alusión a la supranacionalidad, evidentemente la norma refiere a procesos de integración. En otras palabras, los procesos de integración se crean en base a acuerdos internacionales celebrados entre Estados.
Como cualquier otro tratado, el Congreso también debe aprobar estos tratados sobre integración. La norma constitucional, sin perjuicio de ello, va a establecer condiciones o requisitos específicos para este tipo de tratado que exceden los que se exigen para la aprobación de otros tipos de tratados. El primero de ellos es relativo a una condición. Esos procesos de tratados de integración deben contemplar condiciones de reciprocidad e igualdad entre los estados que los conforman, así como respeto al orden democrático y los derechos humanos. Esas son las directivas fundamentales que el constituyente da a las autoridades del gobierno federal para poder celebrar estos tratados. Condiciones de reciprocidad e igualdad, respeto al orden democrático y a los derechos humanos. También estos tratados, como todos los tratados en general, tienen jerarquía superior a las leyes. Pero el artículo 75 va un poco más allá, porque cuando refiere a las normas dictadas en su consecuencia, las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, no se refiere a la jerarquía de los tratados sobre las leyes, sino a las normas que dictan los órganos del proceso de integración. En otras palabras, los tratados, una vez que son obligatorios para el Estado y entran en vigencia, deben ser aplicados en el orden interno y tienen jerarquía superior a las leyes nacionales y provinciales. En el caso de los procesos de integración hay un plus. Las normas dictadas por los órganos de esos procesos de integración tienen también jerarquía superior a las leyes, por más que en sí mismas no sean tratados. Esto es el denominado derecho derivado propio de los procesos de integración. En otras palabras, tanto el derecho originario, tratados celebrados en el marco de un proceso de integración, y el tratado mismo que crea el proceso de integración y el derecho derivado tienen jerarquía superior a las leyes. Se aplican directamente. Pero la segunda condición exige que estos tratados sean aprobados mediante un sistema especial de votación. Ese sistema de votación va a diferenciarse según que los tratados sean celebrados con estados de Latinoamérica o con otros estados que no sean latinoamericanos. Esto se explica porque se explica por dos motivos. En primer lugar, porque los procesos de integración son fundamentalmente procesos regionales. Y en segundo lugar, porque desde la década del 60, en el ámbito latinoamericano, ha habido importantes intentos de lograr procesos de integración que nuclean a esos países, ya sea a toda la región latinoamericana o a un grupo de países latinoamericanos. Tal es el caso de la LADI y su antecesora, la LALC. Luego se sumará el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones, entre otros. Entonces, para la aprobación de los tratados con estados de Latinoamérica se exigirá una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En los demás casos de tratados con otros estados, dice, el Congreso de la Nación primero ha de declarar la conveniencia de la aprobación del tratado y este solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. En otras palabras, las mayorías que se exigen en ambos casos son las mismas, pero el proceso es diferente. En el primer caso basta
con que sea votado por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el segundo caso, primero se debe votar la declaración de conveniencia de la aprobación del tratado. Esta declaración de conveniencia no es la aprobación del tratado. Una vez votada la declaración de conveniencia y después de 120 días de transcurrido el acto declarativo, recién podrá ser sometido nuevamente a la aprobación de el Congreso. De ahí también se necesitará de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. A su vez, cabe la posibilidad de que el Estado se retire de estos tratados o procesos de integración. Ese retiro se denomina en el ámbito internacional como denuncia de tratados, ¿no? Mediante la denuncia del tratado, el Estado se retira del tratado y obviamente del proceso de integración. Por ejemplo, es el caso del Brexit, por el cual Inglaterra ha denunciado el tratado que la ligaba o los tratados que la ligaba a la Unión Europea, se ha retirado del proceso de la Unión Europea como proceso de integración. Bueno, acá en nuestra Constitución Nacional tenemos una cláusula también referida a la denuncia de los tratados, es decir, para que el Estado argentino pueda retirarse de uno de estos procesos de integración, el Poder Ejecutivo necesitará de la anuencia también del Congreso, y ahí se exige también, de nuevo, que esa denuncia o retiro del tratado del proceso se apruebe con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En otras constituciones latinoamericanas también se han contemplado los procesos de integración. Hay algunas que incluyen cláusulas de habilitación específica de los procesos de integración, tales como la nuestra, otros que contienen cláusulas programáticas y otros que no contemplan ninguna norma sobre procesos de integración, ninguna norma expresamente destinada a estos procesos de integración. Aquí, en esta filmina, bueno, se destacan las condiciones que ya se habían señalado sobre procesos de integración para ser aprobados por el Congreso Nacional. Condiciones de reciprocidad e igualdad, respeto al orden democrático, respeto para los derechos humanos y la calidad del delegatario, una organización supranacional, nos referimos a un organismo internacional que constituye un tema sobre lo que vamos a hacer hincapié son las materias posibles de delegación en el marco de estos procesos de integración. La Constitución solo menciona en el inciso 24 competencias y jurisdicción. Algunos entienden que esto es una terminología sin precisión técnica y abarca todo tipo de actos, administrativos, legislativos o judiciales. Para otros, que es la posición minoritaria, sería únicamente referido a cuando se refiere a jurisdicción, a la función estatal de juzgar. Acá volvemos sobre el tema de la jerarquía normativa. Los tratados son superiores a las leyes y los órganos emanados de las normas, emanadas de órganos supranacionales también se Este filmina refiere a el sistema de votación y las mayorías elegidas. Lo mismo cabe destacar en esta filmina. Esta refiere a la denuncia de los tratados de integración que han sido